Bien, para beneficio de los colombianos, sobre todo de los electores colombianos que están totalmente desorientados frente a esa super oferta de candidatos 59, entendemos que el proceso es que para mayo, que son las elecciones, para marzo, que son las elecciones de Congreso, ya debe estar definido y decantado este proceso de la proliferación de candidatos. Se espera entonces que haya un candidato continuista que represente a las mayorías que actualmente están en el Congreso a través de lo que se llama el movimiento uribista. Y del otro lado debe haber también un candidato por el pacto histórico. Pero nos interesa a usted como partícipe que nos cuente a dónde quiere llegar la coalición de la esperanza. ¿Se va a llegar hasta las elecciones con un candidato único o se va a ir para la derecha o se va a ir para el pacto histórico? ¿Cómo ve ese movimiento? La coalición de la esperanza aspira a irse al Palacio de Nariño, a gobernar a Colombia. Entonces la coalición va a hacer una consulta en marzo, el día de las elecciones parlamentarias, una consulta de todos los sectores de centro y de centro izquierda. Esperemos que allí llegue también Alejandro Gaviria, junto con la coalición, que lleguemos los verdes con un candidato y que el que salga de esa consulta sea el candidato de esa coalición para ir a primera vuelta presidencial. Aspiramos a pasar a la segunda vuelta y en segunda vuelta convocar a los otros sectores alternativos del país que tienen coincidencias con nosotros en una propuesta de cambio para Colombia. Así que vamos a necesitar un acuerdo con el pacto histórico en segunda vuelta. Ahora, si es al contrario, si el pacto histórico es el que está en segunda vuelta, pues necesariamente las dos vueltas presidenciales se inventaron para que uno en la primera elija la opción que más se identifica con uno y en segunda vuelta con la que más se parece, ¿no? Y entonces tendríamos que hacer un acuerdo para un gobierno de coalición, o en cabeza del pacto histórico o en cabeza de la coalición de la esperanza. Y eso debe estar acompañado de una mayoría parlamentaria, porque sin una mayoría parlamentaria no sirve la gobernabilidad resulta muy comprometida. Entonces le voy a contar lo siguiente: el próximo Congreso elige 5 magistrados de la Corte Constitucional, ¿no? Si el uribismo gana de nuevo, pues van a tener una corte de bolsillo que va a destrozar lo que queda de la Constitución y va a destrozar lo que el acuerdo de paz incorporó en la Constitución del 91. Porque la Constitución que tenemos ya no es exactamente la del 91, ¿no? Incorpora cambios del acuerdo de paz. Así que necesitamos un Congreso mayoritariamente distinto. Si la coalición de la esperanza presenta una lista al Senado en la que estén los verdes, seguramente vamos a tener 20 senadores, ¿no? Si nos va bien, pero la mayoría del Senado son 55. Es decir, que solos tampoco tendríamos esa mayoría parlamentaria. Si es el pacto histórico, si les va muy bien, tendrían 20 senadores. Algunos de ellos hablan de 25, de 30. Bueno, igual, les faltan 25 para los 55. Correcto. ¿No? Entonces nos necesitamos para hacer coalición en el Congreso y para gobernar en coalición desde la presidencia. Otro de los precandidatos del Partido Verde, el doctor Camilo Romero, avisoró hace poco algo que podría ocurrir. Él señaló la posibilidad de que no exista segunda vuelta y hizo una convocatoria a unirse antes de la primera vuelta. ¿Qué opina usted de ese planteamiento? Hombre, que eso es alucinación electoral, porque pues yo le estoy haciendo las cuentas, ¿no? Es más, si nos uniéramos hipotéticamente todos, aún así va a haber doble vuelta, porque el adversario al que estamos enfrentados pues es un adversario aún muy poderoso. Es un proyecto político que lleva 20 años en el poder en Colombia. Solo perdieron la reelección con Santos,
¿no? Entonces no están en situación pues de ocaso. Por el contrario, es un proyecto político con una gran capacidad de reinventarse y yo creo que van a tener cómo pasar a segunda vuelta. Eso por un lado. Por el otro lado, el pueblo colombiano y la sociedad colombiana tiene el derecho, creo yo, de valorar y de escoger entre dos opciones de cambio. A mí me parece importante que haya una opción de cambio más hacia la izquierda y una opción de cambio más hacia el centro, y que los ciudadanos podamos tener la oportunidad de escoger entre esas dos opciones. Para eso es la primera vuelta presidencial, que podamos definir los ciudadanos, la ciudadanía, cuál es la opción, cuál es el programa, cuál es el liderazgo que consideran mayoritariamente los ciudadanos que quieren el cambio debería gobernar los asuntos de Colombia y de los colombianos. Y en tercer lugar, pues así como tenemos coincidencias, tenemos diferencias. Y además tenemos a veces agrios enfrentamientos, ¿no? Incluso, le voy a decir una cosa que puede parecer muy dura, ¿no? La propuesta hecha, o una propuesta de esas hecha por Camilo, ¿no?, es más o menos como el diablo repartiendo hostias, ¿no? Porque Camilo ha sido uno de los más hostiles y agresivos contra sectores alternativos en Colombia. Ha sido hostil con otros precandidatos del Verde. Ha sido hostil con Sergio Fajardo y con la Coalición de la Esperanza. Fue el que más pateó la Coalición de la Esperanza. No quiso concurrir allí y se convirtió en una piedra en el zapato. Y yo no sé qué tanto genere la confianza de todo el mundo en el pacto histórico. Así que el menos indicado para convocar a un proceso de unidad de todos los alternativos es Camilo, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo es un poco de ilusionismo electoral, ¿no?, para ganar adeptos en las redes y para ganar titulares en los medios. Bien, senador, muy importante esta claridad respecto a esa propuesta para que los televidentes tengan la oportunidad de irse formando una idea clara de lo que viene ocurriendo en estos diferentes coaliciones y movimientos que aspiran a llegar a la presidencia de la República. Vamos a hablar de manera breve sobre reformas. Congreso de la República. ¿Cómo le parecería un Congreso unicameral con la mitad de los miembros? No me gusta. A mí me parece que lo peor que podríamos hacerle al país es reducir la capacidad de control político que puede ejercer el Congreso de la República. Uno de los males que tenemos es un asfixiante presidencialismo. Por eso es una propuesta que le gusta tanto a Uribe y a la derecha política. Un Congreso que no elija magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, eso es un asunto que podemos revisar, pero el país ha ensayado una elección de los magistrados por parte de los mismos magistrados, pero a mí me parece que el problema no está en las funciones eleccionarias del Congreso. El problema está en el tipo de Congreso que elegimos los colombianos. Si tenemos un Congreso transparente, limpio, independiente, un Congreso de alta calidad, pues vamos a tener buenas decisiones en el Congreso. Un Congreso que no elija contralor, procurador ni defensor del pueblo. ¿Quiénes los eligen? Algunos han propuesto elección popular, ¿no? O concurso de méritos. Es una buena fórmula. Sí, pero finalmente hay un concurso de méritos que tendrá una instancia de decisión política. Ahora, toda la meritocracia que podamos incorporar en estos órganos de control, estoy de acuerdo, ¿no? Pero repito, el problema está en el tipo de Congreso que elegimos los colombianos, no en la arquitectura institucional del Congreso. Por eso lo que tenemos que decirle a los colombianos es que si quiere un Congreso distinto, pues no vote por los clanes, vote por fuerzas alternativas, conozca la hoja de vida de los congresistas, escoja lo mejor de todos los partidos cuando son listas preferentes y no compre, o mejor, no venda el voto ni hipoteque su conciencia. ¿Hay que cambiar el Congreso? Por supuesto. Es un factor de cambio definitivo.
Es insuficiente un nuevo presidente sin un Congreso distinto. Reforma a la salud pública. ¿Qué le reformaría? Es algo muy extenso el tema, pero algo clave que usted como congresista le buscaría reformar a la salud pública, que hoy en día deja morir a la mayoría de los colombianos sin la oportunidad de tener una cama en un hospital. Hay que recuperar el dominio público sobre la atención a ese derecho fundamental, porque hoy está en manos de privados, en su generalidad. Hicimos la reforma que convirtió la salud en un derecho fundamental, la ley estatutaria de la salud, pero no hemos reformado la ley 100. Tenemos que incorporar un componente de atención primaria en salud, lo que en Bogotá se denominó territorios saludables o salud a su hogar, que es salud preventiva, y tenemos que incorporar dos cosas que el país ha perdido: producción de medicamentos y producción de vacunas, investigación médica al más alto nivel. Eso lo hacen los países del primer mundo. Hacen salud preventiva, producen medicamentos y producen vacunas. Y nosotros, con nuestra biodiversidad, sí que podríamos ser una potencia mundial en esa materia. En materia de educación pública, hasta el momento de los precandidatos solo se ha escuchado a uno que tiene las cifras claras en la cabeza de cómo brindarle a los colombianos educación superior, gratuita, pública, universal. ¿Cree usted que es posible que en Colombia exista la educación para todos? Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, estamos muy por debajo del promedio de la OCDE y del promedio de América Latina en participación de el renglón de educación en el Producto Interno Bruto en nuestros presupuestos nacionales. Nosotros tenemos que aumentar por lo menos un punto en el presupuesto de educación con relación al Producto Interno Bruto. Segundo, nosotros tenemos que avanzar también en una política de gratuidad y de universalidad, porque podríamos darle educación superior gratuita a los estudiantes que hoy están en la educación superior, pero la tasa de acceso a la educación superior no llega al 50%. El 50% de los jóvenes se quedan por fuera de la oferta de educación pública superior, y ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Corea era un país pobre en 1970, mucho más pobre que Colombia. En 1950 China y Corea eran países, ¿no? Japón eran países pobres, y hoy son potencias mundiales porque hicieron un gran esfuerzo educativo. Finlandia lo ha hecho Chile. Así que tenemos que hacer un esfuerzo fiscal. Para eso un pacto fiscal, para tener recursos que destinemos a la educación en todos sus niveles, desde el preescolar hasta la educación superior. Universalidad y gratuidad en esos esfuerzos educativos que el país debe hacer. Hay quienes señalan que si se lograra controlar o eliminar la corrupción que hoy hay en Colombia, de ahí podrían salir los recursos para salud y educación universal. ¿Qué opinas de eso? No, claro que sí, es que aquí se pierden, algunos han dicho 40 billones de pesos al año, ¿no? Billones. La Contraloría ha dicho que se pierden entre 10 y 15 billones de pesos al año en corrupción. Pues acabamos de perder 70.000 millones y casi perdemos 1 billón con el contrato de centros poblados de Mintic, que era precisamente un contrato para conectar escuelas rurales, ¿no? Los que más necesitaban conectividad en el momento en el que más se necesitaba conectividad, que era en medio de la pandemia, ¿no? Así que, y eso sin contar lo que se pierde en el plan de alimentación escolar al año, ¿no? Así que, digamos, si hacemos un esfuerzo fiscal, si perseguimos con rigor y con responsabilidad la corrupción, y si incrementamos la participación de la educación, de la inversión en educación en el Producto Interno Bruto, tenemos la capacidad, estoy absolutamente seguro, de ofrecer educación universal, pública y gratuita a todos los estudiantes de Colombia.
Estatuto anticorrupción y reformas al Código Penal para evitar la impunidad y para evitar que se siga con la casa por cárcel o las brigadas o los batallones como centros carcelarios. Sí, nosotros promovimos la consulta popular anticorrupción, 7 mandatos votados por 12 millones de colombianos. Muchas de esas iniciativas no han podido convertirse en normas porque tenían que pasar por el Congreso de la República después de haber sido votadas en la consulta. Luego entonces volvemos al punto del ciudadano, ¿no? O sea, podemos producir esas reformas suponiendo que el Congreso las aprobara, pero un Congreso como el que tenemos no lo va a hacer, ¿no? Y si lo hiciéramos, ese Congreso le haría trampa a la ley a través de la corrupción política, que es la madre de todas las corrupciones. Fíjese usted que en este contrato del MINTIC pues apareció un entramado en el que están funcionarios públicos y congresistas involucrados, o al parecer pues involucrados. Así que, de nuevo, el que nos ve o la que nos ve, ciudadano, hombre, mujer, en sus manos está la solución del problema de la corrupción, porque los corruptos que gobiernan o que legislan son elegidos por los ciudadanos o son designados por quien el ciudadano elige para que nos gobierne, ¿no? Ahí está el gran problema de la corrupción en Colombia. Exactamente, colombianos y ciudadanos, en este canal de la ciudadanía hemos podido registrar que los ciudadanos colombianos eligen congresistas, eligen presidente, eligen diputados, eligen gobernadores, alcaldes, concejales y ediles. Y durante los 4 años protestan, gritan y critican a esos elegidos. Convocados a las urnas, vuelven y los reeligen. Luego nunca hay renovación ni cambio. ¿Qué les diría, doctor Sanguino, a los colombianos para que jueguen bien la democracia en las próximas elecciones de marzo y en las de mayo? Las de marzo, que son las de Congreso, ¿qué deben hacer los colombianos para cambiar este país, esta sociedad, esta organización? Sí, hay que actuar de manera distinta. Por eso nuestra convocatoria es a que cambiemos, ¿no? El cambio no es un asunto externo a los ciudadanos, no es una entelequia por allá abstracta, ¿no? O no se trata solo de cambiar a los que están arriba, a los que están en el poder, a los que están en el Congreso, ¿no? Necesitamos cambiar todos, ¿no? El país nos exige que cambiemos, y el cambio en Colombia va a llegar si hay una manera distinta de comportarse en las elecciones del Congreso y en las elecciones presidenciales que se avecinan, ¿no? La ciudadanía sabe muy bien, lo demostró en el estallido social y popular del primer semestre del año 2021, que el continuismo no es el camino, que los retos que tenemos como sociedad y como humanidad después de la pandemia y los problemas no resueltos de antes de la pandemia no podrán ser atendidos adecuadamente con un gobierno de continuidad, con un gobierno continuista, con la continuidad de quienes están en el poder. Así que hay que sustituirlos. ¿Por quiénes? Pues por quienes ofrezcan una perspectiva de cambio y por quienes sean prenda de garantía de que no solo tienen un discurso, sino que van a ejercer el gobierno interpretando a la ciudadanía. Y esa es una actitud que estas circunstancias reclaman. Adicionalmente, así como vamos a llevar esa indignación popular a las urnas, como lo ha hecho Chile recientemente, pues tenemos que tener conciencia de que el voto, ¿no?, de un ciudadano no es un cheque en blanco, es un acto de confianza y que se necesita permanentemente tener una práctica, una actitud de participación ciudadana en el control
de los asuntos públicos, en las decisiones públicas que deben adoptarse desde el gobierno, desde el Congreso, ¿no? Eso es lo que caracteriza a una deliberativa, una ciudadanía presente siempre en las decisiones públicas. Y eso es lo que significa un cambio que debe empezar por un cambio en los ciudadanos. Bien, el canal Foro Cívico quiere agradecerle estos conceptos, estas opiniones, no sin antes solicitarle nos cuente cómo evalúa al actual gobierno del presidente Duque, un gobierno que defiende a su líder, el expresidente, y ataca a las Cortes, un gobierno que ante la caída del ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, que fue el generador de una propuesta de una reforma tributaria regresiva que causó una explosión social, se burla de la gente y lo nombra codirector del Banco de la República. Una ministra de Comunicaciones que descuidadamente permite el robo de 70.000 millones que iban destinados a los niños colombianos. El señor Duque sale a defenderla y a decir que la ministra obró bien y la premia, esta vez no con una embajada, como acostumbran a hacer, sino que la premia nombrándola alcaldesa de Sincelejo. ¿Cómo evalúa usted esa conducta del presidente? No, tenemos un presidente incompetente, en primer lugar. Los resultados así lo demuestran. Segundo, un presidente atrapado en una lógica de Guerra Fría, en un anticomunismo trasnochado, y eso ha hecho que por ejemplo, haya fracasado en su oferta de seguridad, porque es una política de seguridad pensada para enfrentar un enemigo interno y no para atender las nuevas dinámicas criminales y los nuevos desafíos en materia de seguridad. Digamos, atrapamiento en una lógica de Guerra Fría, pues nos ha convertido en el hazmerreír internacional. Es una política internacional, como si aquí no hubiésemos presenciado la caída del muro de Berlín. Convirtió la obsesión suya de derrocar a Maduro en la prioridad de la política exterior de Colombia. Eso no se le ocurre sino a una persona absolutamente limitada en entender el mundo de hoy, que es un mundo multipolar, que es un mundo que superó el enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo. Y es un presidente sin carácter, sometido al designio de su jefe, de su presidente eterno. Nosotros tenemos dos palacios presidenciales, uno en el centro de Bogotá, que a pocas cuadras, y otro en una hacienda en Córdoba, ¿no? En la hacienda del Ubérrimo. Creo que el del Ubérrimo tiene más poder de decisión que el que está al lado del Capitolio. Y un presidente ensimismado, ¿no? A él le dijeron que tenía que gobernar con un programa y él pensó que era con un programa de televisión, ¿no? Y eso explica el desastre en el manejo de la pandemia. Somos el 10º país en muertos y en contagios en el mundo. Y todos los indicadores económicos y sociales demuestran que aún sin haber salido de la pandemia, con un plan de vacunación absolutamente accidentado, ¿no? El presidente no entiende la manera como otros países en el mundo enfrentaron la pandemia. Mientras Europa, por ejemplo, destinó el 10% del PIB para atender la pandemia, o los países como Estados Unidos destinaron el 18%, o el promedio en América Latina fue del 8.5%, Colombia destinó el 4.1% para atender la pandemia, la mitad del promedio de los países de América Latina. Y bueno, terminó premiando a Carrasquilla como codirector del Banco de la República. Por fortuna el Consejo de Estado va a suspender esa designación, y yo creo que el presidente aún no se ha dado cuenta qué país está gobernando. Así que
eso lo que nos demuestra es que no hay que elegir un Duque 2, que es lo que quiere Uribe. No. Hay que elegir una opción de cambio, la que el pueblo colombiano crea que es depositaria de sus esperanzas, de sus expectativas, de sus sueños, de sus angustias, una opción de cambio que inaugure una era de transformaciones para Colombia. Bien, de esta manera pues queremos agradecer al senador y precandidato Antonio Sanguino del Partido Verde sus opiniones, sus conceptos y la visión que ha esbozado en esta entrevista. Muchísimas gracias, senador, y esperemos por el bien de Colombia que el pueblo colombiano pueda apoyarse en estas ideas para cambiar la triste realidad que hoy vivimos. Mil gracias, Alberto. Saludos a todos los oyentes y seguidores de este importante canal ciudadano.